Uno de los pasos importantes en la vida como iglesia es saber en qué creemos y es saber cómo podemos ir reafirmando nuestra fe, porque es a través de la fe que nosotros nos movemos y actuamos. Si yo creo en un Dios injusto, entonces yo voy a actuar injustamente. Si creo en un Dios justo, en un Dios amoroso, entonces voy a crear para mí justicia y para los demás justicia, y voy a crear para mí amor y para los demás amor. Por eso es tan importante pensar en lo que yo creo y de esa forma ponerlo en práctica en mi vida. Vamos a leer las dos primeras secciones, una, cómo pertenecemos a Dios, y luego la declaración que habla sobre lo que creemos en nuestro Señor Jesucristo en cuanto al reino de Dios. La semana pasada mi hermano Jorge vino y compartió con nosotros de una forma muy especial y visionaria de lo que es el reino de Dios en cuanto al Señor Jesucristo como el Rey. Y un rey no es para ser mandado, un rey es para ser obedecido. Y cuando lo ponemos con claridad en nuestra mente, entonces ya no cumplimos nuestros caprichos, sino de acuerdo a la voluntad del Rey, nosotros vivimos. Así es que vamos a leer estas dos partes, si ustedes me acompañan. En la vida y en la muerte a Dios pertenecemos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, confiamos y creemos en el único y trino, el Santo, 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 a quien solo adoramos y servimos. Confiamos y creemos en Jesucristo, plenamente Dios, plenamente humano. Jesús proclamó el reinado de Dios, predicando buenas nuevas a los pobres, a los ricos y libertad a los cautivos, enseñando por medio de palabras y hechos, y bendiciendo a los niños, sanando a los enfermos y vendando a los quebrantados del corazón, comiendo con los despreciados, perdonando a los pecadores y llamando a todos a arrepentirse y creer en el Evangelio. Condenado injustamente por blasfemia y sedición, Jesús fue crucificado, sufriendo la profundidad del dolor humano y dando su vida por los pecados del mundo. Dios levantó a este Jesús de los muertos, vindicando su vida sin pecado, rompiendo el poder del pecado y del mal, rescatándonos de la muerte y llevándonos a la vida eterna. Amén. Cuando pensamos en el reino de Dios, ¿qué nos viene a la mente? ¿Es algo ficticio? ¿Algo que se le ocurrió solamente como una buena idea al Señor Jesucristo? ¿Algo que pensó Él que podía hacer algún efecto en nuestras vidas? ¿O realmente el reino de Dios significa, como su palabra lo dice, que está en nosotros? Pidámosle a Dios sabiduría. Padre, te damos gracias por tu bondad, gracias porque, Señor, a través de tu palabra encontramos al Dios vivo y verdadero. Al Dios quien con amor eterno nos ama, Señor, bendito seas. Al Dios quien tiene palabras de vida para nosotros. Al Dios quien no nos deja sin guía y sin camino, sino el que ha preparado caminos de bendición y de poder en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir el reino de Dios en nuestras vidas y hogares. Ayúdanos a vivir el reino de Dios en toda nuestra forma de pensar, de actuar, de servir, de sentir. Señor, pastoréanos en este momento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Si ustedes recuerdan la oración del Señor Jesucristo, el Padre Nuestro, comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y cuál es la petición del Señor Jesucristo que debemos tener? Vénganos tu reino, o venga a nosotros tu reino. El reino del cual el Señor Jesucristo nos habla no es un reino ficticio, es su palabra haciéndose realidad en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de compartir, porque el reino de los cielos no fue nada más, o el reino no fue predicado solamente como un bonito discurso, sino como una realidad poderosa en nuestras vidas. ¿Alguno de ustedes ha pecado alguna vez? ¿Le ha quedado mal a Dios? ¿Le ha prometido cosas y de pronto se le olvidan? ¿Alguno de ustedes de pronto le ha dicho: Dios, ahora sí me voy a consagrar a ti y ya no voy a mentir? Y esa es la primera mentira que decimos. ¿Saben? Nos cuesta trabajo, pero lo que el Señor Jesucristo dijo, que el reino de Dios estaba entre nosotros o en nosotros. Por lo tanto, no es un reino ficticio, sino es un reino real de lo que Dios quiere que ustedes y yo aprendamos a vivir. Y ese reino de los cielos tiene que ver mucho con sensibilidad, tiene que ver mucho con amor, tiene que ver mucho con compartir las buenas nuevas. En este pasaje que nos leía nuestro hermano Juan Carlos, o que leíamos juntos, habla de compartir las buenas nuevas, de que vio a los primeros discípulos y de inmediato les dijo: vénganse, porque hay algo que va a transformar su vida, su forma de pensar y su forma de vivir. Todos los discípulos, hermanos, como Dios quiere que nosotros lo hagamos, dejaron la vida antigua para tener una vida nueva, pero una vida nueva llena de paz, llena, sí, de conflictos, sí, de luchas, pero recordando que en Cristo somos más que vencedores. Y la promesa, cuando la Escritura dice que somos más que vencedores, es que va a haber batallas que ustedes y yo todos vamos a tener, pero que podemos salir adelante. Dice en otra parte el apóstol Pablo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. O sea, tengo la capacidad de tomar las decisiones mejores en mi vida. Tengo la capacidad de poder dirigir mis pasos en lo mejor que conviene al reino de Dios. Cuando dice la Biblia que el reino de Dios está entre nosotros, significa que yo lo tengo que aprender a vivir. Tengo que tener, si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo predicó ¿a quiénes? A los discípulos, a los ricos. ¿Saben cómo le llamaban al Señor Jesucristo? Le llamaban que era un comelón y un bebedor, porque se juntaba con los que la gente pensaba que eran malos. Y cuando iba, por ejemplo, cuando fue a la casa de Zaqueo, cuando fue a la casa de Mateo, pues le daban una comida y él la disfrutaba. El reino de Dios es aprender a disfrutar mi personalidad como hijo de Dios donde quiera que yo esté. Es aprender a comportarme como un hijo donde quiera que yo esté viviendo. Si a ustedes le invitan a un lugar donde va a haber comida y donde va a poder disfrutar, que su conciencia lo guíe como hijo de Dios y que usted está estableciendo el reino de Dios. Ahí donde usted va, hermanos, está el reino de Dios. Dijo el Señor Jesucristo: donde quiera que haya 2 o 3 en mi nombre, ¿qué va a pasar ahí? Yo estaré con ustedes. Y saben, cuando mi hermano Horacio y mi hermana Patti se van a su casa, ahí están 2
y el Señor está presente con ellos. En este caso, cuando mi hermano Abraham va a ir con Ari, ¿verdad? El Señor va con ellos. Donde quiera que estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios nos acompaña. Y ahí va el reino de Dios. Y ahí va la transformación del amor de Dios. Y cuando de pronto a lo mejor yo estoy solo en mi forma de pensar o en mi forma de vivir, ahí la presencia de Dios se manifiesta también. Porque el Señor nos dijo, he aquí yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo se va a acabar este mundo? ¿Quién sabe? Pero hasta ese día Dios va a estar con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos, si ustedes buscan, por ejemplo, más adelante en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, dice, empieza con algo muy especial. Bienaventurados, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es, ¿qué? El reino de los cielos. Y cuando dice pobres de espíritu, no significa que esté usted todo apachurrado, que esté usted todo doblegado, que esté todo viviendo en crisis, sino el pobre en espíritu es alguien quien sabe y tiene la necesidad de más espiritualidad y más fortaleza y más gozo en su vida. Si un día usted me dice, ya tengo el tanque lleno, pastor, y ya no necesito nada de eso, entonces ya estaré en el reino de Dios, porque aquí siempre vamos a tener la necesidad. Aquí siempre vamos a ser hombres y mujeres que somos necesitados de la vida espiritual. Cuando usa, recuerden que la Biblia es muy clara y específica. Cuando usa la palabra sobre bienaventurado, está diciendo alguien quien en la vida le van a ir bien las cosas. Alguien quien va a ser pleno. Alguien quien va a poder llevar su vida por caminos de bendición. Alguien a quien no le falta nada, pero alguien quien vive. Alguien quien se arriesga. Alguien quien lucha. Alguien quien se esfuerza. El reino de los cielos, de acuerdo a la Biblia, es un reino que clamamos para que se haga realidad en nuestras vidas, pero es un reino que tenemos que aprender a vivir. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y aquellos que no creen? Aparte de que algunos se me duelen en el sermón, pero eso es punto y aparte, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Tenemos esperanza, ¿qué más? Somos salvos, ¿qué más? Confiamos en Dios, tenemos fe, ¿qué más? Tenemos el gozo de vivir. Tenemos la alegría de disfrutar lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a tener la mente de Cristo en nosotros para poder disfrutar todo lo que Dios ha presupuestado para nuestras vidas. Se dice por ahí, no sé si sea verdad o no, pero que en el reino de los cielos hay tantas bendiciones para darnos, pero Dios no nos las da porque no nos va a bendecir con ello, porque no la vamos a disfrutar ni vamos a ser agradecidos. ¿Qué le ha pedido usted a Dios que Él no le haya dado? Y que haya usted puesto el primer paso para lograrlo. ¿Verdad? Si yo le pido, Dios, como les he dicho, Dios, mira, me eché un round con mi esposa, ¿verdad? No que me lo haya echado ahorita, pero otras veces sí, pero ahorita no, ¿verdad? Y está enojado, está molesta. ¿Qué debo de hacer para poderme poner en relación con ella? Pedir perdón, ¿sí? ¿Qué más? Reconocer mis errores, ¿verdad? ¿Qué más tendría que hacer yo? Ya estoy llorando. ¿Qué más? Llevarle unas flores, apapacharla, y si no se deja,
cambio de actitud, ¿verdad? Transformado por el pensamiento de Dios, confiando en que Dios tiene un propósito por eso que me está pasando. Pero si yo le pido, Dios, mira, de verdad, sabes que la amo y de verdad quiero reconciliarme, y de pronto viene mi esposa por aquí y le digo, bueno, Señor, todavía no es el tiempo, ¿verdad? Prepárala para más al rato. Dios espera que yo en el reino de Dios actúe. Dios espera que en el reino de Dios lo que yo le pida me mueva a hacerlo. Dios espera que en el reino de Dios yo haga diferencia. Dios espera, recuerden lo que dice la Biblia, que tú sí sea sí y tú no sea no. Hay reglas. Dios espera que yo bendiga a los que me maldicen, porque hay reglas. Y Dios se va a encargar de bendecirme. El reino de Dios, dice en otra parte el Señor Jesucristo, se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Así es que si usted es un miedoso, no es para usted el reino de Dios. Si usted es alguien quien es un día sí y un día no, para usted no es el reino de Dios. El reino de Dios es para los valientes, para los que se atreven, para los que están diciéndole, Dios, yo quiero hacer la diferencia en este mundo. Respetamos todos los pensamientos que pueda haber en esta tierra, pero también sabemos cuál es la verdad. Y que Dios, cuando formó al ser humano, hizo hombre e hizo mujer. Lo demás es depravación del ser humano. Hay una verdad que hay que seguir y no podemos acomodarla para que nos sintamos bien o los demás se sientan bien. Tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. El reino de Dios, hermanos, está en medio de ustedes. Vívanlo, disfrutémoslo, seamos dignos hijos de ese reino que Dios ha preparado para nuestras vidas. Oremos. Padre, te doy gracias por mis hermanos, por su corazón, por su ánimo, por sus vidas. Te pido, Dios, que cada uno de nosotros aprendamos a vivir dignamente tu reino en medio de esta tierra y que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aunque lo llamaron bebedor y lo llamaron comelón, siguió hablando del reino. No importaba lo que los demás dijeran, importaba que era obediente a su Padre. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor. En el nombre de nuestro Salvador, en el nombre de nuestro abogado, en el nombre de aquel quien murió por nosotros en la cruz y nos dio vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.